Por favor. Vale. Hola, mi nombre es Bárbara Rodríguez y junto con Sofía les vamos a dar un pequeño taller sobre cómo estructurar tu discurso de manera efectiva, enfocándonos primeramente en los elementos del guión y eso por ahí. ¿La puedes pasar, Sofía? Ok. Primero, a nivel un poco más teórico, hay que saber un poco de qué es lo que nos dice el Manual de Semude de Discursos 2023. Primero nos inserta la parte de elementos de guión, ya que con esto se puede construir la creatividad porque nos permite dar, como un ejemplo, un giro narrativo. Entonces, los elementos de guión los vamos a enfocar más aquí, pero veamos que no es solo a nivel como de estructura, no es solo a nivel de contexto, sino que esto nos permite a formar otros pilares o apoyar a otros pilares que existen a lo largo de los discursos. Y lo siguiente que nos dice el manual es que cuando hacemos referencia a esos aspectos que forman parte del contenido, que esto es lo que evalúa de cierta manera la receptora empática, no netamente lo que ha dicho la discursista, sino que busca evaluar la forma en la que el tema central del discurso está organizado y cómo ese texto apoya a la intención. O sea, no es solo el orden en que lo digo, sino la forma y cómo todo eso en conjunto hace un discurso de un todo de una mejor manera que sea más entendible, que pueda transmitir más para que así las receptoras empáticas puedan entender todo lo que uno quiere transmitir. La siguiente. Ahora, ¿qué es un guión y de cierta manera para qué sirve tener estructura? Un guión es un esquema escrito de un discurso que contiene los puntos a tratar. Y una estructura es como una secuencia estratégica para expresar una visión específica. En este caso, esa visión va a ser la de la discursista. El guión no necesariamente tiene que tener todas las especificaciones y absolutamente todos los detalles que tú vas a decir o que tú tienes la intención de decir, sino que tiene que tener los puntos claves o los puntos más importantes para que tú así te puedas guiar y puedas tener como resaltadas esos aspectos que no se te pueden olvidar al nivel de tu discurso. Como que tú en este momento querías ser más emocional o tú querías hablar de este tema o lo querías contrastar con este otro. Esos son aspectos súper importantes que tienes que tener, pero no es necesario y ni siquiera muy recomendable escribir todo el discurso porque se pierde una parte de la creatividad, se pierde una parte de la expresión por querer leer, por querer seguir la estructura, en vez de seguir tu idea original, seguir lo que preparaste en el discurso, para que así se pueda entender mucho mejor y para que así se pueda transmitir todo lo que quieres. Y la estructura, tener una buena estructura te permite como saber en qué momento vas a meter ciertas emociones, en qué momento vas a hacer ciertos cambios, en qué momento quieres absolutamente tener todo en tu discurso. Aunque no lo tengas muy claro, tener una base de a dónde quieres llegar, cuál es tu punto medio, cuál es el inicio, ya es algo de estructura que te da una secuencia, que te da una estrategia a nivel emocional y demás para que así se pueda entender. La siguiente. Ok, ahora, ¿cómo se cuenta el cuento? ¿Cómo se evalúa la parte de originalidad en los elementos de guión? Bueno, la originalidad de una historia depende de la confluencia entre el contenido y la forma, entendiendo que el contenido es el entorno de lo que tú estás creando en el discurso, los personajes que creaste, que estás interpretando, las ideas que estos tienen o que tú vas a hacer que transmitan, y la forma es lo que tú seleccionas y cómo organizas cada una de las cosas que están ocurriendo. Es por qué este personaje va a hacer esto o por qué yo siendo este personaje voy a hacer esto en este orden y en este momento. Todo eso es algo que nosotros al nivel de jueces o como personas discursistas vamos como teniendo en cuenta para poder entender el discurso, para poder saber qué es lo que queremos traer y para poder tener una buena historia, aunque sea básica, pero construida a la que tú siempre te tienes que apegar cuando estás dando el discurso. Y ahora viene Sophie. Muchísimas gracias, Bárbara. Primero que nada, pequeñísimo preámbulo. Hola a todos. Para los que no me conocen, yo soy Sofía Molano. Ambas formamos parte del equipo de adjudicación de la DEMIAN. Y nada, este taller me emocionaba muchísimo porque yo estudié comunicación social especializándome en guión. Entonces esto es como un poco un compilado, o sea, lo que viene a continuación, de cosas que llegué a ver en la carrera y que luego noté cuando empecé a juzgar discursos que podrían ser útiles y que podrían ayudar tanto a jueces como a discursistas a, digamos, potenciar las historias que quieren contar un poco desde la parte de teoría. Entonces,
para arrancar con esa parte teórica, quiero empezar hablando un poco de estructura más en términos específicos. Yo, como estudié la parte audiovisual, me guío un poco por la estructura de 3 actos. Pueden encontrar igual, si investigan, información que alude a distintos nombres dependiendo, pero creo que esto es bastante útil porque no es necesariamente como una teoría estática, no es, como dijo Bárbara, una serie de pasos que sí o sí tienes que seguir y funciona más un poco como un modelo o un esquema conceptual mediante el cual es posible armar el guión. Entonces, tomar eso en cuenta. No es que en todos los discursos que hagan a partir de ahora tienen que seguir toda esta serie de pasos, simplemente es algo útil cuando quieran como esquematizar el discurso. Entonces, esta estructura es el paradigma de Sitfield, súper recomendado que lo busquen, amamos a Sitfield, y él habla de inicio, desarrollo y cierre o resolución en 3 actos, acto 1, acto 2 y acto 3, y cada uno tiene como ciertos propósitos específicos que ayudan a que la historia se mueva. Como pueden ver, esto es un poco orientado a historias lineales, igual eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. En el inicio, esto es básicamente el punto de partida de la historia. Se muestra el personaje, cuál es su situación y cuál es la premisa general del discurso. Algo que pueden hacer que podría ser bastante útil es a la hora de pensar en cómo quieren estructurar el discurso, responder una serie de preguntas. Primero, ¿quién habla? Y esto obviamente tomando en cuenta la temática que se les asigne y más o menos cuál sea el propósito de la dinámica, pero quién es la persona a la cual vamos a seguir a lo largo de este discurso, también de qué trata o de qué debería la receptora empática creer que trata. Eh, si, por ejemplo, si quieren incluir algún giro que tenga sentido al final del discurso, es importante que dejen sentadas estas bases de, ok, ¿cuál es el mundo o cuáles son las bases sobre las que estamos operando? Otra pregunta importante podría ser, ¿cuáles son las circunstancias que enmarcan las acciones descritas en el discurso? Entonces, algo que pueden hacer a la hora de definir su inicio es, por ejemplo, quién es este personaje, cómo funciona, cómo habla, dónde está situado, qué es lo que le está pasando y cómo reacciona a ese tipo de cosas. Es como entender de dónde estamos partiendo para poder ver el resto de la imagen de forma mucho más clara. El acto 2 sería entonces el desarrollo. Esta es la confrontación, como se llama, o sea, es cuando introducen los conflictos a los que esta persona se tiene que enfrentar o las preguntas que tiene que responder o digamos aquello que tiene que aprender. Puse aquí como en la hoja donde estábamos haciendo la esquematización del taller, que se complica todo lo complicable, todo lo que se pueda complicar y conforme se avanza el personaje va teniendo como más problemas. Entonces, las preguntas que podrían plantearse serían, ¿qué es aquello o qué es todo lo malo que puede pasarle al personaje en este contexto específico que ya planteé? Y además, ¿cómo se enfrenta a esto o cómo piensa hacerlo? Lo cool de discursos es que ustedes pueden como explorar cuál es esa voz interna del personaje, cuáles son sus motivaciones, cuál es su proceso de pensamiento y pueden decirlo en voz alta. Entonces, eso es algo que también se les puede hacer bastante útil. Y es básicamente eso, cómo afronta estos obstáculos y cuáles potencialmente podrían ser sus consecuencias. Y el acto 3 es básicamente la resolución de el conflicto que hayan planteado en el discurso. Cómo se soluciona y también cuál es, digamos, el destino del personaje y cómo se conecta eso con lo que plantearon al inicio. Por ejemplo, si estoy haciendo un discurso acerca de una persona que quiere irse de viaje, por decir lo primero que se me venga a la mente, la resolución puede ser que se haya ido de viaje o que no lo haya hecho, pero es como que tenga sentido dependiendo de cuál es la construcción que vas haciendo de esta situación que estás planteando. Eh, Existen otras estructuras como el monomito, que es lo que llaman el viaje del héroe, la estructura de 5 actos, que es como un poco parecida a esta que les acabo de explicar, pero mucho más detallada, episódica, doble clímax, tal, pero a mi persona no le parecía tan útil para discursos y este es algo como más un micro taller
Entonces, si las explicara, duraríamos 2 años aquí, no las incluí, like para parte 2. La parte 2 es, entonces, entendiendo cómo funciona esta estructura lineal y cómo, digamos, cada uno de estos elementos se entrelazan entre sí, puede que se estén preguntando, ok, pero necesariamente para que un discurso se entienda, ¿tengo que tener una estructura lineal? Y la respuesta es que no. Y el manual ya lo explica. O sea que como receptores empáticos, cuando somos jueces, podemos entender, digamos, una estructura que no sea la tradicional. El sentido de esto es que puedan identificar cuáles son esos puntos que le dan sentido a la historia y que son claves para la historia. Y cuando tienes esos puntos clave, digamos, aterrizados, entonces el resto del trabajo de organizar y reorganizar el discurso en pro de lo que quieras transmitir se hace mucho más sencillo. Algo que me había faltado con respecto a esto es que como pueden ver son 3 bloques, pero estos 3 bloques no funcionan por separado. O sea, el acto 1, como expliqué, presenta el personaje, su situación y como la premisa, pero para pasar del acto 1 al acto 2 generalmente hay un primer punto de giro, hay un primer conflicto, hay algo que hace que la situación en la que estábamos ya no sea la misma y no haya, por decirlo de algún modo, vuelta atrás. Es como la decisión que se toma o el suceso que ocurre que hace que pasemos de punto A punto B. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en la mayoría de películas. Generalmente hay un momento en donde sientes como que realmente arranca la historia, realmente arranca como lo que es el viaje de este personaje. Entonces es como identificar muy bien cuáles son esos puntos de giro y de cambio como en la historia para que puedan visualizar todo de una forma más clara. Igual entre acto 2 y acto 3 también suele haber un punto de giro que es incluso lo que se considera a veces el clímax, o sea, en el desarrollo es donde están como los mayores puntos de tensión en, en el guión, y, o sea, lo que generalmente se conoce como plot twist, generalmente es como este segundo punto entre acto 2 y acto 3, o entre el desarrollo y la resolución. O sea, cuál es ese suceso que hace que las cosas vuelvan a agarrar cierto orden o no, dependiendo. Entonces, entendiendo como esta estructura, quise buscar como algunas estructuras que son no lineales y les voy a dar algunos ejemplos acerca de cómo esto puede funcionar para que vean que no necesariamente tiene que ser un guión de que vaya de punto A, punto B, punto C, punto D, etcétera, sino que puedan jugar con ese orden con tal de que los puntos centrales del discurso los tengan como más aterrizados. Primero tenemos como la estructura no lineal, que puede hacer como saltos temporales hacia atrás o hacia adelante. Generalmente se ve a través de flashbacks. Por ejemplo, yo empiezo en el presente y luego ocurre algo que hace que yo recuerde otra cosa que me pasó. Por ejemplo, hace relativamente poco me tocó juzgar en una sala donde era una dinámica en la cual tenías que contarle a una persona que ya sabías lo que te iba a contar. Era algo, o sea, como ya te habían llegado con el chisme que estaban a punto de contarte. Y una de las personas en mi sala hace un discurso donde básicamente construye 3 momentos que ocurrieron en, digamos, líneas temporales distintas y luego los une para llegar al mensaje de, al final ya sabía lo que tú me ibas a decir. Entonces eso, o sea, pueden, algo que también se ve mucho es, por ejemplo, empiezas hablando acerca de, no sé, una experiencia y luego dices acerca de cómo eso te recuerda a otra cosa y vas para atrás, por ejemplo. Entonces sí, la estructura no lineal es simplemente no ir como en esta cronología. Está la estructura circular donde empiezas en el mismo sitio en el que terminas, donde básicamente el, el desarrollo de este personaje que estás presentando, el arco de esta historia, termina, digamos, en este mismo lugar, en este mismo punto. Es un poco este tema de, o sea, que tal vez no hay un aprendizaje necesariamente o no es como un final tradicional en el que es algo bueno o algo malo, sino que simplemente vuelves al sitio en el que estabas inicialmente. Está el in medias res,
que es comenzar en medio de la historia en lugar de en el inicio de la cronología. Esto es bastante útil, por ejemplo, si quieren comenzar con algún elemento de, por decirlo de algún modo, como suspenso, precisamente porque cuando empiezas por el medio, juegas con estas preguntas de, ok, ¿quién es este personaje? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que está pasando? Que generalmente las personas asumirían que es lo primero que se responde. O sea, lo primero que generalmente te dicen en un discurso con una estructura lineal es, ok, ¿cuáles son como las bases de este personaje? Es jugar un poco con eso. De hecho, con esto se me ocurre un ejemplo, que no es de un discurso, pero una serie que se llama Breaking Bad, tipo el primer episodio de la primera temporada, empieza con el protagonista en medio de un desierto con una pistola apuntando a un carro en movimiento, no tiene pantalones y es como que es impactante precisamente porque no tienes ni la más mínima idea de cómo esta persona llegó ahí. Y todo el episodio es precisamente contando o mostrando qué fue lo que pasó para que estuviese en esa situación. La narración inversa es un poco parecido, pero no empiezas por el medio, sino por el final. Entonces vas descubriendo lo que pasó desde ese punto hasta que llegues al principio. Y está la antiestructura, que no me queda muy claro si incluirla o no, precisamente porque por lo menos en discursos no la he visto, pero creo que podría ser algo bastante interesante que les podría llamar la atención porque esta es una estructura que no tiene estructura, o sea, no tiene un principio claro ni un final claro, sino que tiene como cápsulas de momentos que están hiladas de forma como bastante suelta, pero no es una estructura tan clara. O sea, lo que se me ocurre como ejemplo de esto, de hecho, es un libro que se llama Rayuela de Julio Cortázar, que si lo leen es como que tienes números que te indican qué es lo siguiente que vas a leer, pero no hay una cronología clara como tal, sino que son como ciertos momentos aislados. No sé si haya preguntas con respecto a alguna de las cosas que he dicho antes de pasar como a la siguiente parte. Ok, tengo entendido que no. Así que, o sea, si ya entendemos un poco de cómo funciona esta cronología y cómo se puede modificar para propósitos de un discurso, otra cosa que también creo que puede ser bastante útil, sobre todo a la hora del prep time, porque lo que les acabo de explicar es como una forma muy sintetizada de respuestas que deberías tomar en cuenta a preguntas que pueden surgir con los distintos sucesos que introduces en el guión, pero entendiendo que a veces en discursos puede que tengas un tiempo de preparación relativamente corto, donde no puedas profundizar tanto acerca de los sucesos que te llevan a cierta cosa. Hay dos conceptos que los pueden ayudar, sobre todo para aterrizar las ideas y que tengan una noción clara de cuál es la situación que quieren plantear. Uno es lo que llamamos la idea, que es sintetizar la historia que quieres contar, y esto puede ayudar a definir tanto el personaje como sus acciones. O sea, las preguntas que podrías responder serían: ¿cuál es la esencia de lo que quiero contar? ¿De qué trata este discurso? Y algo que agregamos fue: ¿cuál es el final al que quiero llegar? O sea, ¿cuál va a ser la conclusión de este trabajo narrativo que voy a construir? Eh, Esto puede ser bastante útil, como dije, sobre todo porque también los puede ayudar a visualizar qué es lo que les pide la dinámica con su respectiva temática. A veces la temática podrá ser una frase, podrá ser una imagen, entonces tomar en cuenta, ok, qué elementos tienen que formar parte del discurso para que pueda haber una evaluación apropiada, por lo menos del pilar de atingencia, y cómo puedo construirlos de una forma que sea creativa y que también responda a la emocionalidad de las receptoras empáticas, ¿no? O sea, creo que el visualizar la idea de una forma como aterrizada puede ayudar a tener más claro, ok, cómo me van a juzgar este discurso y cómo puedo transmitirlo de la forma que sea más eficiente. Lo otro es la premisa, que este es un concepto que me gusta mucho, o sea, a mí me lo explicaron como la verdad dramática, en este caso de los discursistas. Es tu punto de vista, es el sabor de boca que quieres dejarle a las receptoras empáticas.
Y creo que esto en abstracto no se entiende tanto. Entonces traje un ejemplo de una peli, Up, porque esta es la edición Eva y llamamos Pixar. Entonces, asumiendo que por lo menos la mayoría ha visto esta película, aunque sea una vez, o entienden de qué trata, o han visto así sea, no sé, la secuencia inicial con la pareja que es preciosa y que luego es muy triste. La idea de esta película, o sea, más allá de cualquier situación específica que pueda tener el personaje o no sé, o sea, cómo es su relación con los demás personajes o no sé, todas las cosas que lo llevan específicamente como escena tras escena. Al final la idea es un viudo que es solitario, que es amargado y quiere trasladar su casa a Sudamérica utilizando globos de helio. Esa es la idea de la película, eso es como la, exacto, como la explicación general de qué va la película. Y luego los detalles los vas construyendo a medida que vayas haciendo este trabajo de esquematización del guión. Pero la premisa es aún más simple, o sea, la premisa es como el núcleo del discurso, la premisa es, digamos, ese corazón que late detrás del discurso. La premisa de esta película es que hay que dejar el pasado atrás, precisamente porque estaba tan atado a su pasado que no estaba disfrutando su vida como de la mejor manera, ¿no? Y el cómo esta idea y esta premisa se desarrollan a lo largo de la película lo trasladas a discurso y es cómo al final terminas integrando todos los elementos para crear una historia que tenga coherencia y que tenga un sentido discursivo. Eh, entonces, eso era como algo que creo que podría ser útil, o sea, identificar esas dos cosas. A veces la premisa puede estar incluso ligada a la temática que les corresponda, entendiendo que las temáticas a veces pueden tener como cierta especificidad con respecto al contexto en el que se tiene que desenvolver el discurso o a, digamos, ciertas cosas que tienen que incluir. Entonces, eso creo que podría ser como bastante útil. Y para finalizar como con esta parte teórica, puse una frase también de Sitfield que dice, no aprenderán nada si no se permiten a sí mismas cometer algunos errores, intentar cosas que no dan resultados y escribirlas, aunque al principio salgan mal. Como digo, este taller era más para que tuviesen una guía un poco general de, ok, qué cosas tomar en cuenta a la hora de estructurarse para no perderse dentro de su discurso, para que no se sienta que, por ejemplo, saltas de un momento a otro y quedan dudas con respecto a lo que habías dicho antes, por ejemplo. Pero al final creo que es un tema muy de ensayo y error, varía dependiendo del discurso, varía dependiendo de la ronda, de la temática, y al final es simplemente cuestión de ir identificando qué cosas siento que tal vez no planteé de la mejor forma o no estaban como completamente aterrizadas y mejorarlo como para la siguiente vez. Entonces, eso sería como más o menos el contenido del taller. Otra vez, no sé si alguna persona tenga como preguntas específicas con respecto a alguna de estas cosas. Sé que por lo menos la parte de estructura en sí puede ser un poco complicada al principio, entonces sí, vamos a dar como unos 5 minutos para responder preguntas. Parece que has dejado todo bastante claro, Sofía. Espero. Intentamos que fuese como bastante sintetizado, precisamente porque estaba como esquematizado un poco como micro taller. Ok, ¿cuándo me conviene usar una narración no lineal? Esto sí es algo que ya te diría, depende mucho de ti. Esto es una decisión completamente de parte de la persona discursista. Eh, en general, la idea de explicar cómo este tema de la estructura está un poco orientada a dinámicas que, por ejemplo, te pidan hablar acerca de alguna situación particular. Entonces, ¿cómo puedes plantear esa situación particular de forma que sea creativa, que se entienda? Entonces, ya el tema de la narración no lineal podría ser
en cualquiera de esos escenarios, ¿no? O sea, es lo que tú consideres que pueda ser como más pertinente. Por lo menos también hace relativamente poco juzgué un discurso que tenía una estructura no lineal, donde era un anciano hablando acerca de cómo era su vida cuando era niño. Entonces era como una comparación entre su situación actual y cómo era la vida antes. Ese es un buen ejemplo de, está siendo atingente con respecto a lo que te pide la dinámica, porque era una dinámica donde tenías que precisamente hablar desde la perspectiva de una persona anciana acerca de cómo es el mundo actual, y las temáticas iban un poco alrededor de eso, pero tienes el componente creativo de esta comparación y esta construcción de imágenes alrededor de qué tan diferente era el antes y el después, o el antes y el ahora, mejor dicho. Entonces, eso, o sea, realmente depende mucho de ustedes, pero simplemente, igual cuando sigues una narración no lineal, es importante que identifiques como estos puntos centrales del discurso y luego haces el trabajo de reorganizarlos en la forma en la que tú creas que es más conveniente para transmitir el mensaje que tú quieras. Ay, me alegra que se haya entendido. No sé si quede como alguna otra pregunta o podemos ir cerrando y creo que sí quedarían como 5 minutos antes del siguiente taller. Pero bueno, entonces, entendiendo eso, muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que disfruten mucho del torneo y nada, cualquier duda que tengan, igual estamos pendientes por acá.